buenas tardes a todos y muchas gracias al presidente del Instituto por haberme invitado a reflexionar con ustedes sobre algunos conceptos. Lo primero que tengo que decir es que para mí sí que es muy fácil, porque después de tan doctas presentaciones yo lo tengo facilísimo. Es decir, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y casi convendría que empezásemos el coloquio, como decía Eduardo Montes. Pero, en fin, tengo que justificar la invitación, entre otras cosas porque supongo que se me ha invitado en mi carácter de humilde gestor de empresa energética o de empresa eléctrica y, bueno, quizás muy especializado el tema. Después de hablar de tantos temas generalistas, pues no entiendo por qué me has dejado para el último, Manolo, pero, en fin, a estos señores les va a tocar escuchar una de las facetas de la competitividad que es importante, que es el tema, evidentemente, energético, del input energético. No cabe ninguna duda que yo comparto todo lo que se ha dicho, que estamos en una crisis global de grandes dimensiones, que la economía mundial está afectada, que la economía española está tremendamente afectada y que, desde luego, se ve reflejada en un parámetro importantísimo del que no sé si ustedes son suficientemente conscientes, que es de la importante caída de la demanda eléctrica sin precedentes que está teniendo en este momento el sector eléctrico español. Es decir, para que ustedes sepan, a finales del mes de mayo de este año, el acumulado de caída de la demanda está aproximadamente en el 9% desde el mes de enero. Es decir, desde el mes de septiembre pasado se ha producido una caída tremenda, brutal, sin precedentes. Yo llevo 22 años en el sector, he pasado alguna crisis, como todos ustedes, fundamentalmente, por ejemplo, la del año 92, después de las Olimpiadas y de la exposición de Sevilla. Hubo caídas importantes de la demanda eléctrica, pero nunca de este calibre. Y, además, cuando uno segmenta y se da cuenta que no es precisamente el sector residencial, sino el sector industrial, pues lo que se está dando cuenta es que, efectivamente, esas tres crisis a las que se referían pues los que han hablado precedentemente, es decir, la crisis financiera, la crisis inmobiliaria y la crisis de competitividad, tiene un reflejo muy importante en una caída de la actividad industrial seguramente sin precedentes. Es decir, esto se produce pues porque hay caída de sectores industriales, como todos sabemos, pues que están en torno del 30, del 25, del 40% de la actividad industrial. Y, por lo tanto, pues yo creo que a la pregunta que se nos hacía de si la competitividad es un mito o una realidad para salir de la crisis, yo creo que efectivamente la competitividad es uno de los principales retos que tiene nuestra economía en la próxima década. Y así lo dice pues algunos datos del Fondo Monetario Internacional, que dice que el factor total de productividad de los últimos años en España ha sido del menos 8% y es el peor del resto de los países europeos, donde el factor se sitúa en más 0,2%. También que España ha sufrido una continua pérdida de competitividad y que ha acumulado importantes desequilibrios, los cuales algunos se han mencionado. Se refería Juan Iranzo, pues el tema del endeudamiento, el tema de los precios de los activos, sin lugar a dudas, y el tema, sin duda, de la dependencia exterior. Y, por último, otro dato que también pues refleja la realidad de lo que estamos diciendo es que el déficit por cuenta corriente, que ha alcanzado ya el 8,8% del PIB, pues en el primer trimestre del año 2009, la balanza de pagos española, como saben, es negativa desde el año 98 y desde el 2003 ha empeorado notablemente, lo cual demuestra pues una falta de competitividad de los productos españoles. Yo me congratulo de que Juan, que es un grandísimo economista, pues sin devaluar y sin que tengamos que utilizar lo que disponíamos antes de la política monetaria, pues haya dado con la gracia de encontrar elementos que nos podrían permitir mejorar la competitividad sin necesidad de utilizar algo que ya no podemos utilizar, puesto que estamos en el euro. ¿Qué pasa? Pues efectivamente yo creo que España, desgraciadamente, cuando se mide en los rankings de competitividad que algunos miden, pues ha dicho Eduardo que estamos en el número 37, a mí me sale de lo que me han dado los que me ayudan a preparar estas cosas el 39, pero como ves estamos muy en línea, Eduardo, como ves estamos muy en línea. El mío es antiguo. No, seguramente es el mismo. En fin, este es un ranking de competitividad mundial que ha hecho recientemente el IMD, que es el International Institute for Management Development, donde mide pues una serie de factores
a los cuales se han referido muchos, que es los factores de desempeño económico que afectan a la economía doméstica, al comercio internacional, a la inversión extranjera, al empleo, a los precios, la eficiencia del Gobierno en materia de finanzas públicas, política fiscal, fiabilidad del marco institucional, estabilidad de la legislación mercantil y empresarial, la eficiencia del tejido empresarial y, por último, el desarrollo de las infraestructuras básicas y la apuesta por la tecnología y la innovación. Yo creo que mis predecesores se han referido a casi muchos de estos elementos y a mí, si me permite, puesto que es la especialidad que yo conozco, pues me gustaría referirme al tema de las infraestructuras básicas y, en concreto, al tema energético. Porque sí creo, como digo, que el tema de la competitividad es un elemento fundamental en estos momentos, pero es que va a ser fundamental para la próxima década y, desde luego, el sector energético va a jugar un papel clave. Y va a jugar un papel clave porque, como ustedes saben perfectamente, el modelo energético es clave para el desarrollo económico, es un input fundamental, es algo que además nos improvisa y que además tenemos que ser capaces de consensuadamente desarrollarlo inteligentemente, porque si no somos capaces de desarrollar un modelo energético que de verdad tenga valores para el futuro, no solamente estaremos padeciendo la situación de hoy, sino que padeceremos la situación de futuro. Y además, también ustedes son conscientes, primero, que hay ese elemento de desarrollo de un modelo energético, pero también hay otro elemento muy importante, y se refería el primero de los ponentes en cuanto a lo que se refería a las tecnologías, digamos, de IT, etcétera. Yo creo que también el sector energético puede ser un elemento coadyuvador y que puede ayudar con sus inversiones como motor de la economía a, por lo menos, a incentivar y a dinamizar un poco algún elemento de recuperación en algún momento determinado de este proceso que va a necesitar, sin duda, nuestra economía. ¿Qué es muy importante? Pues yo creo que es muy importante definir un modelo energético que sea sólido, competitivo y crítico para la economía española. Yo creo que España supo hacerlo en el pasado.